Hola, es momento de soltar todas las cargas de hoy. Deja que tu cuerpo se hunda en la cama blanda. Hoy escucharemos una historia sobre soltar la ira para no quemarte a ti mismo. Cierra los ojos, inhala profundamente y exhala lentamente. No intentes pensar, solo relájate. Bienvenidos a Lotus Whisper. Esta noche comenzamos simplemente reconociendo la carga del día. Todas las pequeñas preocupaciones, los pensamientos apresurados, los momentos fugaces de frustración. Deja que se reúnan como nubes muy por encima de ti. Estás aquí, a salvo y en quietud. El Buda ofreció una vez una imagen de profunda sencillez, una verdad eterna que atraviesa la complejidad de nuestro sufrimiento. Habló de la ira no como una reacción al mundo exterior, sino como una herida peligrosa e infligida por uno mismo. Imagina que sostienes un trozo de carbón ardiendo en tu mano, con la intención de lanzárselo a otro. Antes de que puedas siquiera alcanzar tu objetivo, el calor intenso, el dolor penetrante, es enteramente tuyo. Tú eres quien se está quemando. Esta poderosa imagen es la esencia de nuestro viaje de esta noche. Comprender que la llama de la ira, independientemente de su origen, consume ante todo a quien la sostiene. Nos aferramos al resentimiento, a la irritación, al recuerdo de un desprecio, creyendo que daña a la otra persona. Pero es nuestra propia paz, nuestro propio sueño, lo que se destruye. Preparémonos para dejar suavemente este carbón encendido y encontrar el frescor de la verdadera liberación. El fuego interior, comprendiendo la naturaleza de la ira. El camino para liberar el fuego comienza simplemente mirando la llama. A menudo tratamos la ira como un evento externo, algo que se nos hace, una respuesta justificable a una injusticia. Sin embargo, la profunda visión del Dharma nos recuerda que el lugar del incendio siempre está en nuestro interior. Esta es la primera comprensión profunda de la mente tranquila. El fuego reside en el hogar del ser. Imagina un antiguo y remoto templo zen enclavado en lo alto de las montañas. El aire fresco, perfumado con pino, y el tenue y dulce humo del incienso. Hay un joven monje, llamémoslo Kenji, que trabaja diligentemente en la cocina del templo. Kenji es un estudiante serio y dedicado, pero se sabe que su temperamento se enciende como yesca seca. Él cree que su ira es justa, una pasión por la perfección, una respuesta justificada al descuido de los demás. Una mañana fría, Kenji está preparando la comida matutina, los cuencos oryoki para el maestro y los demás monjes. El trabajo es delicado y preciso. Un monje mayor y más lento golpea accidentalmente un estante y una bandeja de verduras perfectamente lavadas cae estrepitosamente al suelo de piedra. Kenji siente un calor repentino e intenso que sube desde su vientre hasta su pecho. Se le corta la respiración, aprieta las manos, abre la boca para gritar, para desatar el torrente de su rabia perfectamente justificada. Pero entonces escucha el sonido más leve,
el barrido silencioso y rítmico de las hojas fuera de la ventana, realizado por el monje más anciano del templo, un hombre mayor llamado Maestro Hakuin. Este Maestro Hakuin nunca pronunció una palabra dura. Su presencia era como un lago de montaña, profundo, quieto y siempre fresco. Kenji mira el desorden, las verduras arruinadas, y luego levanta la vista hacia el rostro nervioso y arrepentido del monje mayor. Y por primera vez, en el instante antes de hablar, vio la ira no como un arma dirigida al otro, sino como un veneno que corría por sus propias venas. La enseñanza del Buda cruzó por su mente. Anicca, la impermanencia de todas las cosas. El momento de perfección al que se aferraba, la hermosa disposición de las verduras lavadas, ya se había ido. Estar enojado por su ruina era luchar contra la naturaleza innegable del universo. Todo cambia, todo pasa. Kenji vio cómo su ira era simplemente un apego feroz y doloroso a una expectativa de que el mundo no debería ser como es. Se aferraba a su idea de orden, a su cronograma, a su perfección. Las verduras ya se habían derramado. El hecho estaba consumado. Su sufrimiento, la sensación de ardor en el pecho y la garganta, era la reacción secundaria, el fuego provocado por él mismo. Tomó una respiración larga y temblorosa y miró la cabeza inclinada del monje mayor. «Es una mañana hermosa», dijo Kenji, con una voz sorprendentemente tranquila, aunque todavía tensa por los restos del calor. «Las lavaremos de nuevo». Esta es la verdadera lección del fuego interior. La ira es una forma de apego poderoso y doloroso. Es la protesta frenética del ego contra el flujo vasto e impersonal de la realidad. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deben ser permanentes, que las personas deben ser perfectas o que nunca debemos ser incomodados, construimos un andamio para las llamas. Imagínate ahora, yaciendo inmóvil, sintiendo el peso de tu propio cuerpo sobre el colchón. Recuerda un momento de irritación de hoy, incluso uno muy pequeño. No lo juzgues. Simplemente observa su eco en tu cuerpo. ¿Fue una tensión en el cuello? ¿Un aumento de los latidos del corazón? ¿Una contracción en el estómago? Esa sensación física es el calor del carbón, el fuego que tú, el portador, estás sintiendo. La otra persona, la situación, puede que ni siquiera sea consciente de la intensidad de tu sufrimiento interno. La práctica consiste en comprender que upadana, el apego poderoso y acaparador, es lo que alimenta el fuego. No solo sentimos una emoción, nos aferramos a la historia sobre la emoción. Tengo derecho a estar enojado. Esta persona siempre hace esto. Alimentamos la llama con narrativas de injusticia y rectitud, y al hacerlo, nos condenamos a una noche de sueño inquieto y a un día de calor interno. El maestro Hakuin, barriendo las hojas caídas afuera, encarnaba la fresca sabiduría del no apego. Las hojas caen, se barren. Las verduras derramadas se lavan de nuevo. El sol sale y se pone. Todo está en movimiento. Recibir el cambio con la quietud de la no reacción es evitar que la leña se encienda. Mientras te dejas llevar ahora, deja que la imagen de ese carbón ardiendo se desvanezca. Siente cómo el frescor regresa a tus manos, a tu pecho. La paz profunda del Dharma susurra. La ofensa puede ser entregada, pero la ira es tomada. Y lo que se toma también puede ser liberado suavemente. Descansa ahora,
con la comprensión de que puedes elegir no cargar con el calor. La verdad de la impermanencia es el agua que apaga las llamas del apego. Deja que empape tu mente. El reflejo del espejo. Verte a ti mismo en el incendio. A menudo vemos la ira como un reflector apuntando hacia afuera, iluminando ferozmente los defectos, fracasos e injusticias perpetradas por quien nos ha provocado. Nos sentimos justificados en este enfoque externo, seguros de que la causa de nuestro sufrimiento reside enteramente en el estímulo externo. Pero la práctica fundamental de la conciencia profunda, samasati, o atención plena correcta, requiere un cambio radical de perspectiva. Exige que tomemos esa luz poderosa y la giremos hacia adentro, tratando la emoción no como una respuesta justificable, sino como un espejo que refleja el estado perturbado y agitado de nuestra propia mente. Verte a ti mismo en el incendio es reconocer con una claridad estremecedora que el calor que sientes, la intensidad del ardor, no es propiedad de la otra persona. Es tu propia mente en llamas, encendiéndose desde adentro. Imagina una pequeña ermita rústica construida en lo alto de un acantilado escarpado, alejada del clamor de cualquier aldea o mercado. Aquí vive un monje solitario, conocido en toda la región no por su erudición o sus milagros, sino por su compostura inquebrantable y monumental. El maestro Ryokan. Su vida es un testimonio del poder de la no reacción, una meditación constante y silenciosa sobre la impermanencia de todas las cosas. Sin embargo, incluso en su remoto santuario, el mundo ocasionalmente se entromete, ofreciendo pruebas precisas y a menudo crueles de su paz interior. Una tarde de verano sofocante, cuando el aire era denso, húmedo y totalmente inmóvil, Ryokan estaba sentado en el corazón de su ermita, entregado a la meditación silenciosa. Los únicos sonidos eran el zumbido distante de los insectos y el susurro del bambú seco. De repente, esta quietud profunda se rompió. Un pequeño grupo de viajeros ruidosos, escandalosos y visiblemente irritados, perdidos y agotados por el calor, tropezaron con su refugio aislado. Estaban enojados por su propia situación, por el mapa engañoso, el sol implacable, la escasez de agua, y al ver al monje pacífico e inmóvil, sintieron un impulso inmediato y perverso de desplazar su propio malestar hacia él. Decidieron, en un momento colectivo de mezquina malicia, interrumpir su paz. Comenzaron a burlarse de él, gritando insultos que eran a la vez groseros e intensamente personales. Atacaron sus túnicas sencillas y remendadas, su cabeza lisa y afeitada, su vida humilde y silenciosa. Lo llamaron perezoso, inútil, un parásito de la sociedad, un mendigo que no aportaba nada. Lanzaron pequeñas piedras inofensivas que golpearon la pared de tierra cerca de su figura sentada. El torrente de abuso verbal era implacable, una ola de negatividad diseñada para romper su determinación y arrastrarlo a su propio pozo de miseria y agitación. Ryokan permaneció total y completamente inmóvil. Su postura era perfecta, su columna recta, sus manos descansando suavemente en su regazo. No se dio por aludido con las palabras, no levantó la vista, pero no estaba en trance ni en negación. Estaba practicando la forma más difícil y poderosa de atención plena.
Sintió la sensación inmediata y aguda del calor ascendente. Reconoció el impulso inicial e instintivo de retroceder, de defenderse, de contraatacar verbalmente, de explicar, de justificar su vida, todas las marcas distintivas del ego bajo ataque. Sintió la tensión de sus músculos, el nudo en su respiración, la subida de sangre a su cabeza. Las sensaciones eran crudas, poderosas e innegables. Sin embargo, lo crucial es que las mantuvo dentro de la vasta y silenciosa amplitud de su conciencia. Se negó a convertirse en la sensación. Observó su estado interno no como mi ira o ira contra ellos, sino simplemente como un fenómeno poderoso y fugaz, como una tormenta repentina y localizada que pasa por un cielo vacío. Nombró las manifestaciones físicas en silencio, internamente. Contracción, resistencia, el deseo de devolver el golpe, calor. Sostuvo todo el momento caótico en la palma de su mente, negándose a cerrar su puño mental en torno a la narrativa de la injusticia. No estaba interactuando con las palabras de los viajeros ni con sus acciones. Estaba únicamente ocupado con su propia respuesta interna. Comprendía la enseñanza fundamental. El mundo exterior no tiene acceso directo a su paz. Solo él podía conceder a los viajeros el acceso a su tranquilidad al elegir reaccionar. Si permitía que el fuego interno se encendiera, si respondía al insulto con una réplica defensiva o a la burla con desprecio, dejaría instantáneamente de ser Ryokan, el observador pacífico. Se convertiría en un mero recipiente para el caos de ellos, permitiéndoles tomar el control de su clima interno. Los viajeros, al no encontrar absolutamente ninguna reacción, ninguna resistencia contra la cual presionar, ningún fuego defensivo que combatir, se sintieron confundidos y desorientados. Sus insultos, que pretendían ser afilados y dolorosos, no encontraron superficie donde pegarse. Eran, como dice la metáfora zen, como flechas disparadas hacia un vasto estanque de agua. Simplemente atravesaban el líquido y desaparecían sin dejar una marca visible o duradera. Su energía agresiva no tenía de qué alimentarse ni dónde aterrizar. Simplemente colapsó sobre sí misma. Finalmente se cansaron del silencio del monje y de la paz inquebrantable de la ermita. Habían fallado en encender el fuego que buscaban. Refunfuñando entre dientes, dieron media vuelta y se marcharon, su energía frustrada y agresiva disipándose inofensivamente de regreso al caluroso sendero del bosque. Después de que se hubieron ido, el maestro Ryokan abrió los ojos lenta y deliberadamente. No se sentía aliviado ni triunfante, simplemente estaba presente. Pasó unos momentos sintiendo el residuo de la energía en el aire y en su propio cuerpo, notando los últimos ecos persistentes de la tentación de reaccionar. Se dio cuenta, con profunda certeza, de que si hubiera permitido que ese fuego prendiera, habría sufrido una herida mucho mayor que cualquier daño que los viajeros pudieran haberle infligido. Habría roto su propia concentración, violado su propio compromiso con la paz y sacrificado su propia quietud en favor de un conflicto externo sin sentido. Esta es la profunda lección, capaz de alterar la vida, del reflejo del espejo. Cuando eres insultado, frustrado o traicionado, las palabras y acciones de la otra persona son meros estímulos, son las condiciones externas. La ira es tu respuesta secundaria elegida, es tu interpretación, tu valoración, tu decisión de contraer tu conciencia en torno al dolor percibido y generar calor. Es tu mente diciendo,
Esto no debería ser, y luchando contra la realidad del momento. La práctica esencial es aprender a crear deliberadamente una pausa, un pequeño, sagrado e infinitamente poderoso espacio entre el estímulo externo y tu reacción habitual. En ese espacio puedes ver que la persona que grita insultos, el conductor que se te cruza en el tráfico, el colega que te menospreció, es simplemente un reflejo de la propia necesidad de tu ego de tener razón, de ser respetado, de tener el control, de estar a salvo. Es tu propia expectativa de cómo debería comportarse el mundo lo que realmente está siendo desafiado. Al permanecer quieto y observar cómo el fuego de ese conflicto interno se consume por sí solo, sin alimentarlo con la leña de un contraargumento, un pensamiento defensivo o una narrativa justificadora, extingues el sufrimiento de forma segura en tu interior. Imagina ahora que estás tumbado, completamente inmóvil, envuelto en el abrazo fresco de tu propio santuario. Deja que el sonido del viento o el silencio total sean tus únicos compañeros. Si un recuerdo difícil del día o un pensamiento persistente e irritante intenta entrometerse, exigiendo tu atención, exigiendo tu energía emocional, recíbelo con la calma e inquebrantable quietud del maestro Ryokan. No te involucres con la narrativa de la queja, no reconstruyas la escena ni revises los hechos. En su lugar, concéntrate enteramente en la sensación física de la molestia, la tensión, el desplante, y simplemente obsérvalo. Observa el calor, nota sus límites, mira cómo vibra y cómo cambia. No lo avives. Deja que suba y baje en tu conciencia como una ola fugaz en un vasto océano. Comprende que al observarlo, lo estás matando de hambre. La mente es el único lugar donde la llama de la ira arde de verdad, y el espejo del mindfulness es la herramienta insustituible que revela la devastadora verdad. La mano que sostiene el carbón encendido, la mano que se quema dolorosamente, es, trágica e ineludiblemente, la tuya. Cuando vemos esto con claridad, por completo y sin juzgarnos, la elección deja de ser un dilema intelectual, se convierte en un acto simple e inmediato: soltar el calor o seguir siendo consumido. La elección de la paz es la elección de estar quieto y ver el mundo tal como es en realidad. Un proceso que fluye constantemente, impredecible, que no puede ni debe ser controlado por la fuerza de tu ira. Descansa ahora, sabiendo que el mayor poder espiritual no es la fuerza para luchar, sino la fuerza profundamente liberadora de abstenerse de luchar, incluso dentro de las cámaras silenciosas de tu propia mente. Deja que el espacio que te rodea se vuelva fresco, silencioso e infinitamente espacioso. Deja que las últimas brasas de las frustraciones del día se conviertan en ceniza gris y fría, alejándose en el aire de la noche. Inhala la quietud refrescante. Exhala los últimos vestigios de calor. Estás a salvo. Estás en paz. Las dos flechas. El dolor del daño inicial y el sufrimiento de la reacción. Descansa profundamente ahora y permite que tu conciencia se asiente como el polvo en un suelo tranquilo. Hemos visto que la ira es un fuego que sostenemos nosotros mismos. Ahora nos dirigimos a una de las enseñanzas más prácticas y profundas del canon budista, la parábola de las dos flechas. Esta enseñanza revela la anatomía precisa del sufrimiento, mostrándonos exactamente dónde reside nuestra elección de paz frente al dolor. Es una hoja de ruta hacia la liberación de la miseria autoinfligida. Imagina una aldea sencilla y bañada por el sol, situada cerca de un río ancho y de cauce lento.
Allí vive una mujer llamada Anya, conocida por su espíritu vibrante y desafortunadamente por su temperamento explosivo. Anya había sufrido una profunda injusticia. Su pequeño jardín, cuidado con esmero, su fuente tanto de alimento como de paz, fue pisoteado y arruinado deliberadamente por una vecina celosa. El momento inicial del descubrimiento fue la primera flecha. La golpeó inmediata y físicamente. Sintió la conmoción, la decepción ardiente, la pérdida profunda. Esta primera flecha es el dolor. Es la consecuencia inevitable y natural de vivir en un mundo de impermanencia, pérdida, traición, enfermedad, heridas y muerte. Es la realidad sensorial y emocional del pisoteo. Anya sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, que se le formaba un nudo en el estómago y que una ola de pura tristeza la invadía. Este dolor no es negociable, es lo que es. Pero de inmediato, Anya buscó la segunda flecha. Esta flecha es la que causa la herida duradera y autoinfligida. Es la narrativa, el juicio, la ira y la resistencia frenética al dolor inicial. No solo se sintió triste, empezó a pensar: ¿cómo se atreve? Esto es injusto. Me vengaré. Nunca podré perdonarla. Mi vida está arruinada. Los pensamientos de venganza y furia justiciera tensaron el nudo en su estómago, haciendo que la tristeza fuera aguda y tóxica. Empezó a reproducir la escena, alimentando su ira con cada detalle, imaginando la sonrisa maliciosa de su vecina. Esta segunda flecha, su reacción mental y emocional al dolor inicial, causó 10 veces más sufrimiento que el propio jardín arruinado. El jardín fue una pérdida física. La ira y el resentimiento fueron una destrucción espiritual. La primera flecha fue el daño inicial. La segunda flecha fue la herida autoinfligida de su rabia. La enseñanza de Buda es inflexiblemente clara. No podemos evitar la primera flecha. Todos seremos golpeados por el dolor y la pérdida, pero la verdadera medida de nuestra libertad interior es si elegimos disparar la segunda flecha. La segunda flecha siempre es opcional. Ahora, lleva esta sabiduría a tu propia mente mientras descansas. Recuerda un momento de hoy en el que te sentiste menospreciado, ofendido o decepcionado. El evento en sí, las palabras iniciales, el fracaso inesperado, el inconveniente menor, fue la primera flecha. Causó un destello breve y agudo de dolor o sorpresa. ¿Pero qué hiciste después? ¿Dejaste que la primera flecha cayera, atendiendo solo la simple herida? ¿O recogiste inmediatamente la segunda flecha mental? ¿Iniciaste el diálogo interno? ¿Por qué me pasa esto siempre a mí? Esa persona es idiota. Lo hicieron a propósito. Debería haber dicho. Cada vez que revives la queja, cada vez que alimentas el resentimiento, cada vez que reproduces la discusión en tu cabeza, estás sacando la segunda flecha, examinándola, afilándola y clavándola más profundamente en tu propio corazón. La vecina que arruinó el jardín de Anya no sufrió nada ese día. Fue Anya, acostada y despierta por la noche, consumida por sus propios pensamientos de venganza, quien realmente sufrió.
La práctica del mindfulness es la práctica de simplemente soltar la segunda flecha. Requiere una inmensa gentileza y una resolución muy firme. Cuando el dolor de la primera flecha golpea, debes detenerte y nombrarlo, tal como hizo el maestro Ryokan. Dolor, tristeza, decepción. Y luego, cuando la mente busca automáticamente la segunda flecha, la historia sobre el dolor, la ira por la tristeza, atrapas suavemente tu mano y te detienes. Te niegas a entrar en la contienda mental. Esta negativa es el acto supremo de amor propio y autoprotección. Es decir, no dejaré que este evento externo temporal determine mi estado interno permanente. Piensa en la vieja historia zen de los dos monjes que cruzan el charco de lodo. Un monje anciano y un monje joven viajan juntos. Llegan a un camino embarrado donde una mujer joven y hermosa, con un kimono de seda, duda, incapaz de cruzar. El monje anciano, sin decir palabra, la levanta, la cruza por el lodo y la deja en el lado seco. Ella le da las gracias y ellos continúan su viaje. Horas más tarde, al acercarse al monasterio, el monje joven, agitado e incapaz de contenerse, finalmente estalla. «Maestro, somos monjes. Tenemos prohibido tocar a las mujeres. ¿Cómo pudiste cargarla?» El anciano monje simplemente sonríe y responde: «Yo la dejé hace horas. ¿Tú todavía la estás cargando?» La primera flecha fue el acto físico de tocar. El anciano monje sintió la incomodidad inicial, pero la soltó de inmediato. No disparó la segunda flecha del juicio propio o el pánico moral. El monje joven, sin embargo, disparó la segunda flecha. El sufrimiento implacable y autoinfligido de moralizar, juzgar y obsesionarse con un momento que ya había terminado. Llevó el peso del incidente durante horas. Mientras te deslizas hacia el sueño, pregúntate: ¿qué segunda flecha sigo cargando de hoy? ¿Es la conversación inconclusa? ¿El desaire percibido? ¿El momento de impaciencia? Siente el peso, el calor, y luego, con la suavidad de una exhalación, simplemente deja que caiga. El camino a la paz no consiste en evitar la primera flecha, lo cual es imposible. Consiste en comprometerse, feroz y amorosamente, a no disparar nunca la segunda. Suelta la historia, suelta el juicio, suelta la indignación moralista. Solo el momento presente es real, y en este momento estás a salvo, descansando y libre para sanar. Deja que la sabiduría de las dos flechas sea tu escudo contra el sufrimiento innecesario, permitiendo que la quietud fresca se asiente profundamente en tus huesos. Enfriar el hogar. La práctica de la paciencia. Aséntate aún más profundamente ahora, permitiendo que el suave calor de tus mantas y la quietud de la habitación te envuelvan. Hemos visto que la ira es un fuego provocado por nosotros mismos y que nuestro mayor sufrimiento proviene de la segunda flecha de la reacción que nosotros mismos nos infligimos. El antídoto natural para este calor y esta prisa es el bálsamo refrescante de la paciencia, Khanti, en la lengua antigua. A menudo se malinterpreta la paciencia como una mera espera pasiva, una tolerancia a regañadientes de la inconveniencia.
Sin embargo, en el contexto del Dharma, Khanti no es debilidad. Es una fuerza profunda y activa, una resolución interna inquebrantable para enfrentar la adversidad no con resistencia, sino con una vasta y silenciosa aceptación. Es la práctica de proteger el corazón al negarse a reaccionar. Imagina un invierno severo en las altas montañas del Himalaya, donde el aire mismo parece congelar los huesos. En lo alto de un monasterio remoto y pequeño vive un joven novicio llamado Tenzin, cuya tarea, cada mañana, es ir a buscar agua al río congelado que está abajo. El camino es traicionero, helado y largo. Tenzin es diligente, pero se siente perpetuamente frustrado por un monje mayor, el maestro Lobsang, que parece deleitarse particularmente en poner a prueba el temperamento de Tenzin. Cada día, justo cuando Tenzin regresa, cargando meticulosamente 2 pesados cubos de agua sin derramar una gota, el maestro Lobsang encuentra una manera de interrumpirlo. Un día, puede que esté parado en el umbral, obligando a Tenzin a detenerse y perder el equilibrio, salpicando agua al suelo. Al día siguiente, simplemente puede pasar demasiado rápido, creando una corriente de aire que hace que el agua se desborde por el borde. Siempre es un acto pequeño, aparentemente descuidado, pero es suficiente para arruinar el esfuerzo de Tenzin y encender la llama familiar de la ira en su pecho. La mente de Tenzin se aceleraba. ¿Por qué hace esto? Es un viejo maestro, debería saberlo mejor. Esto es una crueldad inútil. Desperdicié 1 hora para nada. Su dolor inicial, el choque de la salpicadura fría, el cansancio del viaje, se agravaba rápidamente por el intenso calor del resentment generado por él mismo. Sostenía el carbón encendido de la ira, con la intención de lanzar una palabra mordaz o una mirada de desprecio al maestro. Una mañana gélida, tras otra interrupción deliberada, Tenzin se arrodilló frente a la cámara del maestro, temblando no por el frío, sino por la rabia reprimida. Decidió que finalmente confrontaría al maestro. El maestro Lobsang levantó la vista de su cojín de meditación. Sus ojos eran gentiles y claros como el hielo de la montaña. Sonrió suavemente. Tenzin, estás cargando 2 pesos, el agua y la ira. ¿Cuál es más pesado? Tenzin tartamudeó. Maestro, el agua es pesada, pero la injusticia es más pesada. Usted hace que falle intencionadamente. El maestro Lobsang asintió lentamente. El fracaso es simplemente el agua en el suelo. Es un inconveniente. La injusticia que sientes, eso es la ira, y es el fuego que tú mismo enciendes. Regresas del río frío e inmediatamente enciendes un segundo fuego innecesario dentro de ti. Dime, ¿cuál es la naturaleza de la paciencia? Tenzin recitó la enseñanza de memoria. La paciencia es soportar la ofensa sin represalias. No, corrigió el maestro, con voz suave pero firme. Eso es solo la mitad de la enseñanza. La verdadera paciencia, Khanti, es la comprensión inquebrantable de que todo sufrimiento es impermanente, que todas las acciones surgen de la ignorancia y que tu paz es más preciosa que tu necesidad de tener razón.
Estás practicando la paciencia de los músculos cuando cargas el agua, pero debes practicar la paciencia de la mente cuando el agua se derrama. Continuó. Cuando el agua se derrama, la ira es una tormenta que se levanta. La práctica de la paciencia consiste en ser la gran montaña contra la que rompe la tormenta. Tormenta rugirá, pero la montaña no se mueve, no discute, no se resiste y por lo tanto no sufre daño. Si te resistes a la tormenta, te conviertes en un árbol débil que se quiebra. El maestro Lobsang reveló que sus acciones aparentemente molestas eran un entrenamiento deliberado, una prueba de fuego para la fuerza espiritual de Tenzin. No intentaba provocar que Tenzin gritara, intentaba provocar que Tenzin eligiera la paz. Le estaba mostrando el momento exacto en que se tomaba la decisión, el momento después de que el agua se derramaba, pero antes de que la mente iniciara la diatriba mental. Tenzin guardó esta enseñanza profundamente en su corazón. Al día siguiente, cuando el maestro, en un movimiento exagerado y torpe, volvió a provocar que el agua salpicara, Tenzin sintió el calor familiar subir por su cuerpo. Pero esta vez recordó la montaña. Hizo una pausa, respiró profunda y lentamente una sola vez. Dejó que el calor de la ira subiera sin convertirse en ella. La observó, la sintió y la privó del combustible mental que necesitaba. En lugar de gritar, simplemente hizo una reverencia. Maestro, le pido disculpas. Iré a buscar más agua. No estaba admitiendo su culpa. Se negaba a entrar en conflicto. Estaba eligiendo la frescura de la paz interior por encima de la satisfacción temporal de la rectitud propia. Y en el momento en que se inclinó sin resentimiento, el maestro sonrió, con una sonrisa verdadera y franca por primera vez. La prueba había terminado. La lección había sido aprendida. La práctica de Khanti había transformado el estímulo doloroso en una oportunidad para un crecimiento espiritual profundo. La paciencia, por lo tanto, no es pasiva, es la fuerza activa propia de un guerrero que dice: no permitiré que el caos del mundo exterior penetre en el santuario de mi silencio interior. Es la resolución del Bodhisattva que jura soportar todo sufrimiento y toda injusticia, no por resignación, sino por un compromiso inquebrantable con el amor y la claridad. Mientras yaces aquí, descansando, practiquemos esta paciencia de la montaña. Si surge un pensamiento sobre la frustración de ayer, un recuerdo de haber sido menospreciado, una reacción impaciente de la que te arrepientes o un obstáculo que sentiste demasiado grande, no lo ahuyentes. Eso es una forma de resistencia. En su lugar, simplemente obsérvalo como una nube que pasa frente a tu mente de montaña. Siente la irritación, el calor residual del recuerdo, y encuéntralo no con juicio o resistencia, sino con una aceptación vasta y espaciosa. Deja que la irritación sea lo que es, un fenómeno fugaz y condicionado. No te muevas, no discutas, no te involucres. Solo sé la montaña, firme y silenciosa, permitiendo que la tormenta de la mente rompa inofensivamente contra tu paz. Respira profundamente, llevando el aire fresco y nítido hasta tu ser más profundo. Exhala, liberando el agarre de la impaciencia y el resentimiento. Cuanto más practiques esta quietud de montaña, más inexpugnable se volverá el núcleo de tu ser. Estás entrenando al corazón para que sea lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier llama.
simplemente negándose a quemarse a sí mismo. Descansa ahora, en la fuerza inquebrantable de Khanti. Eres la montaña, y la paz es tu naturaleza duradera. La olla vacía, cuando la fuente de la ira es el vacío. Asienta tu conciencia aún más profundamente ahora, respirando de manera calmada y uniforme. Hemos viajado a través del calor de la ira, la herida de la reacción autoinfligida y la fuerza refrescante de la paciencia. Ahora llegamos al núcleo profundo de la sabiduría Zen y Mahayana, el concepto de vacuidad o sunyata. Esta comprensión de que el objeto de nuestra ira carece de cualquier realidad sólida e independiente es la fuente última de liberación. Cuando vemos que la olla a la que nos aferramos está vacía, nuestra mano relaja naturalmente su doloroso agarre. Imagina una pequeña comunidad zen en el Japón medieval, luchando contra una hambruna. La comida es escasa y cada grano de arroz es precioso. En el centro de la comunidad se encuentra el gran salón, donde una enorme olla de hierro, esencial para cocinar la papilla comunitaria, descansa sobre el hogar central. Hay un monje dedicado pero muy volátil, llamado Jitsumei, que está profundamente apegado a la integridad de esta olla. La ve no solo como un utensilio de cocina, sino como un símbolo de la supervivencia de la comunidad y de su propio esfuerzo incansable. Está totalmente apegado a su perfección, su plenitud y su peso simbólico. Un día, mientras Jitsumei está fuera recogiendo leña, un novicio torpe que corre por el salón golpea accidentalmente una piedra grande contra la olla de hierro, agrietándola severamente. La olla está arruinada. Ya no podrá contener agua. Jitsumei regresa y ve la grieta. La visión del daño le produce una sacudida sísmica. El fuego familiar de la ira, magnificado por la gravedad de la situación, estalla instantánea y violentamente. Le ruge al novicio, con el rostro contorsionado y el cuerpo temblando por la intensidad de su rabia y desesperación. ¿Cómo has podido? Nos has arruinado. Eres un descuidado. Mientras su voz resuena en el salón vacío, la maestra zen del templo, una mujer anciana llamada Roshi Etsuko, sale silenciosamente de entre las sombras. No reprende al novicio ni a Jitsumei. Simplemente camina despacio hacia la olla agrietada y toca suavemente el hierro roto. «Jitsumei», pregunta ella, con voz apenas audible, «¿con qué estás enojado?» Jitsumei señala con un dedo tembloroso hacia el hierro. «La olla, maestra, está rota. El novicio que la rompió». Roshi Etsuko asiente. Miremos más profundamente. Estás enojado con la olla porque ya no cumple su función. No puede contener la papilla. Pero, ¿qué es la olla en verdad? Jitsumei, aún aturdido por la ira, lucha por responder. Es hierro, es un recipiente, es nuestra supervivencia. Ah, Roshi Etsuko sonríe levemente. Es hierro y el concepto de recipiente. Sin el concepto es solo tierra
y metal moldeado. Es solo hierro. Y sin el agua es solo vacío por dentro. Y sin tu apego a su función, ¿qué es la olla rota? Continuó con voz como lluvia suave. Jitsumei, la olla no fue eternamente una olla. Antes de ser una olla, era mineral en la tierra, luego metal fundido, luego una forma. Mañana será óxido y finalmente polvo. La olla, en su esencia, no tiene una identidad fija e independiente. Está vacía de existencia inherente, vacía de ser una olla perfecta o un desastre arruinado. Es simplemente una colección de circunstancias temporales. Gesticuló suavemente hacia el tembloroso novicio. ¿Y el novicio? Él no es eternamente un novicio descuidado o un culpable. Es una colección de cuerpo, sentimiento, percepción y pensamiento. Su descuido de ayer se ha ido hoy. Él está vacío de una identidad fija. Es sólo la corriente cambiante del ser. Y tu ira, Jitsumei, es sólo la forma de tu apego. Es tu mente aferrándose ferozmente a la ilusión de que la olla debía ser permanente, de que el novicio debía ser perfecto, de que el mundo debía ser controlado por tu voluntad. Las palabras silenciosas de la Rossi atravesaron la furia del monje. En ese instante, Jitsumei vio la ira no como una defensa justa de algo esencial, sino como una lucha necia y solitaria contra la vacuidad. Se dio cuenta de que se estaba aferrando a un concepto de la olla, a un concepto del novicio y a un concepto rígido de sí mismo como víctima. Cuando la maestra señaló el hierro y eliminó todas las etiquetas, supervivencia, perfección, pérdida, solo quedó el hecho escueto del hierro agrietado. El concepto, el apego, la fuente de la ira se revelaron desprovistos de cualquier sustancia verdadera e independiente. La práctica de Sunyata, mientras descansas ahora, es la forma más radical de liberación. Te pide que mires el objeto de tu irritación actual persistente, la persona, el comentario, la tarea inacabada, y te preguntes, ¿qué es esto, despojado de todas mis historias, juicios y expectativas? Si estás enojado con una persona, recuérdate que es simplemente una colección transitoria de elementos, sentimientos y estados de ánimo cambiantes. No es una entidad fija y malvada. Está vacía de identidad fija. Si estás enojado por una promesa rota, la promesa en sí es una construcción del lenguaje, un concepto sin un ser inherente. La ira se aferra a la idea de lo que debería haber sido. Deja que la profunda comprensión de la vacuidad te inunde. Nada tiene límites fijos. Nada es permanente. Por nada vale la pena quemarse, porque en el momento en que lo agarras, cambia y se escapa. La olla ya es polvo. El insulto ya es aire. El momento del fracaso ya es pasado. Libera tu agarre de la olla del apego. Deja que tus expectativas se disuelvan en el vasto y abierto espacio de la mente. El calor de la ira solo puede sostenerse cuando se aferra a un falso sentido de solidez. Cuando ves el mundo como una corriente fluida y vacía del devenir, al fuego
no le queda nada que quemar. Deja que tu mente se vuelva tan vasta y abierta como el salón vacío, fresca y espaciosa, acogiendo todas las cosas sin aferrarse a ninguna. La lluvia de la bondad amorosa, transformando el calor. Permite que tu cuerpo se hunda otro nivel más profundo en la comodidad bajo ti. Tu mente es ahora vasta, habiendo presenciado la vacuidad del apego. El siguiente paso en este camino de no quemarse es transformar activamente el calor residual de la ira en la esencia refrescante de la bondad amorosa, o meta. Mientras que la ira contrae el corazón en un nudo duro y defensivo, meta es la lluvia suave y expansiva que disuelve ese nudo y nutre todo el campo de tu ser. Es el antídoto práctico contra el odio, el toque sanador que repara el ser después de que la herida de la ira ha pasado. Imagina un bosque antiguo en el que un monje zen, llamado Kenshin, está sentado junto a un parche de tierra quemada. Esta tierra fue devastada por un incendio forestal repentino e intenso. El fuego de su propia amarga decepción y resentimiento hacia una persona que había traicionado su confianza. Había pasado semanas aferrado a la amargura, reviviendo el dolor, dejando que el fuego quemara su paisaje interior hasta que éste reflejó el suelo estéril ante él. La tierra estaba dura, agrietada e incapaz de sustentar la vida. Kenshin se dio cuenta de que su corazón se sentía exactamente como ese parche quemado. La ira se había ido, reemplazada por un dolor hueco y seco. Sabía, intelectualmente, que había soltado el carbón encendido, pero el daño permanecía. Necesitaba una forma de sanar la esterilidad. Recordó la enseñanza de Metta. La práctica comienza no con la persona que causó el daño, sino con uno mismo. ¿Cómo puede uno ofrecer bondad a un enemigo si todavía está en guerra con su propio corazón herido? Kenshin comenzó su práctica lenta y suavemente. Inhaló, reconociendo la rigidez, el dolor persistente del resentimiento. Exhaló, ofreciendo bondad al ser que había sufrido, susurrando internamente: que yo esté libre de sufrimiento, que yo esté a salvo, que yo sea sanado. Se centró en los sentimientos de calidez, tranquilidad y perdón amable hacia su propia vulnerabilidad. Vio que su ira había sido un intento torpe de proteger a un ser asustado. Ahora se estaba ofreciendo una protección verdadera, aceptación incondicional. Mientras practicaba esto durante muchas horas, el suelo interno se ablandó, volviéndose menos rocoso. Comenzó a sentir una corriente sutil y sanadora fluyendo por su pecho, una energía silenciosa de autocompasión. Esta fue la primera lluvia, sanando la sequedad interior. Una vez que su propio núcleo se sintió estable y nutrido, expandió suavemente el círculo de su meta. Incluyó a aquellos que eran fáciles de amar: su antiguo maestro, un querido amigo, un extraño amable que había conocido en el camino. El sentimiento en su corazón se hinchó, expandiéndose como una luz cálida y dorada. Luego llegó el paso difícil y crucial: extender meta a quien le había causado tanto dolor, la persona a la que había resentido. Aquí es donde la práctica suele encontrar la mayor resistencia. La mente grita: no se lo merecen, deben sufrir por lo que hicieron. Kenshin se recordó a sí mismo la enseñanza de las 2 flechas y la vacuidad. La persona que lo traicionó no era un demonio fijo, era un ser cambiante y sufriente,
impulsado por su propia ignorancia y confusión. El fuego de su ira se alimentaba de la ilusión de que ellos eran perfectamente íntegros y maliciosos. Pero, en verdad, ellos también, probablemente, sostenían su propio carbón encendido. Comenzó a exhalar Meta hacia esta persona, no como una condonación de la acción hiriente, sino como un deseo de que se liberaran de la ignorancia que causó el daño. Susurró: que seas libre del sufrimiento, que encuentres la paz, que seas libre de la oscuridad que te hizo atacar. Al principio, el sentimiento fue frío, forzado y tal vez incluso falso, pero Kenshin siguió respirando y deseando, comprendiendo que la acción de desear bondad es el camino hacia el sentimiento de bondad. Se concentró en la respiración, convirtiendo la sensación de resentimiento en una resolución firme y silenciosa de desear el bien. Lenta e imperceptiblemente, el nudo seco de resentimiento en su estómago comenzó a aflojarse. Ya no estaba de acuerdo con las acciones de la persona, pero estaba liberando la necesidad desesperada de que sufriera. Se dio cuenta de que la mayor forma de venganza no es la retribución, sino simplemente alejarse del conflicto, sin cargar con el dolor de ellos ni con su propia ira autogenerada. Al desearles paz, paradójicamente, se estaba otorgando a sí mismo la paz más profunda. Estaba cortando la cuerda que ataba su felicidad a la miseria de ellos. Este es el poder de Meta. Es el trabajo activo y deliberado de disolver los límites que la ira erige. La ira te dice: son distintos, son el enemigo. Debo proteger mi pequeña isla del yo. Meta susurra: todos estamos conectados por el hilo del sufrimiento. Su paz contribuye a la mía. Mientras yaces en la quietud de la noche, identifica la última brasa de frustración que queda en tu corazón. La persona, el comentario, el desaire que todavía te molesta. No resistas el sentimiento. Simplemente permite que tu respiración se convierta en la lluvia. Con cada inhalación, siente el frescor de la calma entrando en tu corazón. Con cada exhalación, dirige suavemente el deseo de bienestar hacia esa persona o situación difícil. No tienes que amarlos, no tienes que estar de acuerdo con ellos. Simplemente tienes que estar dispuesto a desear su paz, porque su paz es la garantía última de la tuya. Deja que la luz dorada del amor bondadoso se expanda desde tu pecho, bañando tu cuerpo, llenando luego tu habitación, tu hogar y el mundo entero. Descansa en este frescor transformador, sabiendo que al desear la paz al mundo, estás anclando la paz dentro de ti mismo. Esta es la revolución silenciosa del corazón compasivo, la extinción final del fuego que consume al yo. La puerta del monasterio: establecer límites y soltar. Permite que tu respiración siga siendo lenta y profunda, un ancla suave en la corriente de la noche. Hemos aprendido a enfriar el fuego con paciencia y a sanar la tierra quemada con amor bondadoso. Ahora nos dirigimos a un aspecto crucial y a menudo incomprendido de la sabiduría budista: la sabiduría de los límites y el acto de negarse a aceptar lo que es dañino. Esto no es resistencia, sino autopreservación espiritual, arraigada en los preceptos de Sila, conducta ética. La libertad última de la ira se logra no solo gestionándola,
sino decidiendo no recibirla en primer lugar. Imagina un gran y antiguo monasterio zen situado en una colina que domina una ciudad bulliciosa. La puerta del monasterio, enorme y hecha de madera vieja y oscura, representa la línea entre el mundo caótico del sufrimiento humano y el santuario tranquilo de la práctica. Un día, un rico comerciante de la ciudad, famoso por su temperamento volátil y su lengua cruel, llegó a la puerta, absolutamente consumido por la rabia debido a un negocio que había salido mal. Se dirigió furioso a la puerta, exigió ver al maestro zen y procedió a desatar un torrente de insultos viciosos y personales dirigidos no al maestro, sino a toda la comunidad monástica. Sus palabras eran tóxicas, diseñadas para herir y provocar una pelea. El maestro zen, el maestro Keizan, permanecía en silencio justo dentro de la puerta. Escuchó por un momento, con el rostro tranquilo, observando el cuerpo furioso y tembloroso del comerciante. Keizan no sentía ira, sino una profunda compasión por el comerciante, reconociendo que el hombre estaba siendo quemado vivo por su propia mente descontrolada. Cuando el comerciante finalmente hizo una pausa, agotado por su propio veneno, el maestro Keizan realizó una acción simple y decisiva. Dio un solo paso hacia atrás, situándose claramente dentro de la puerta, y luego, sin una sola palabra de defensa o contraargumento, cerró lenta y deliberadamente las pesadas puertas de madera. El sonido final fue un golpe bajo y resonante que hizo eco del sellado de un límite. El comerciante se quedó solo afuera, parado en el polvo. Su rabia, al no haber encontrado ninguna superficie a la que adherirse, ni fuego del que alimentarse, comenzó inmediatamente a colapsar sobre sí misma. Se dio cuenta, en ese crudo momento de silencio, que sus terribles palabras habían sido rechazadas. No fueron recibidas. Los monjes se habían negado a participar en su sufrimiento. Un poco más tarde, el comerciante, humillado y avergonzado, regresó y llamó suavemente. La puerta fue abierta ligeramente por un joven novicio. «Pido disculpas», susurró el comerciante. «He actuado de forma vergonzosa. ¿Por qué su maestro no discutió conmigo? ¿Por qué simplemente cerró la puerta?» El novicio transmitió las palabras tranquilas del maestro. El maestro dijo que no aceptaría su regalo. El comerciante estaba desconcertado. ¿Mi regalo? Di insultos y odio, no un regalo. El novicio explicó la enseñanza más profunda. Cuando alguien te ofrece un regalo y tú te niegas a aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo? El comerciante pensó por un momento. ¿Pertenece al que lo ofreció? Precisamente, dijo el novicio con suavidad. Su ira, sus insultos, su odio. El maestro Keizan se negó a aceptar ese regalo. Cerró la puerta. Por lo tanto, todo ese veneno, todo ese calor, permanece enteramente con quien lo ofreció. El maestro protege su propio jardín interior al no cargar con el peso del sufrimiento ajeno. Esta historia revela la profunda sabiduría de establecer límites éticos y la no aceptación. La no aceptación no es lo mismo que la resistencia agresiva. La resistencia es participar en la pelea,
Tú te equivocas, yo tengo razón. La no aceptación es el acto silencioso y firme de dar un paso atrás, cerrar la puerta y negarse a permitir que la energía tóxica entre en el santuario de tu mente. El maestro practicó la forma más alta de Sila, proteger la mente de las causas del karma negativo. Su paz no dependía de que el comerciante guardara silencio. Su paz dependía de su propia elección de no internalizar el caos del comerciante. No juzgó al comerciante, pues eso habría sido involucrarse con la emoción. Simplemente vio la naturaleza destructiva del regalo y eligió rechazarlo. Mientras yaces aquí, descansando, considera las puertas metafóricas de tu propia mente y corazón. ¿Dónde has dejado la puerta abierta hoy? ¿Permitiste que un comentario casual e irreflexivo de un colega entrara y arruinara tu paz? ¿Dejaste que un titular o un chisme penetrara tu calma interior? ¿Asumiste la responsabilidad del mal humor de otra persona? Esta noche tienes el poder silencioso de montar guardia en tu propia puerta. Imagínate como el maestro Keizan. Siente el peso inmenso y antiguo de esa puerta de madera en tus manos. Ahora, visualiza cualquier energía negativa restante, cualquier preocupación no invitada, cualquier resentimiento persistente, parado afuera, exigiendo entrada. Toma una respiración lenta e intencional. Siente la firmeza en tu columna y con un compromiso interno suave y resuelto, cierra la puerta lenta y firmemente. Clic. Un golpe seco. Sella el límite. Declara silenciosamente: me niego a aceptar este regalo de negatividad. No cargaré con este calor. Este dolor pertenece a quien lo ofreció o pertenece a las condiciones temporales del mundo. Mi santuario interior permanece imperturbable. Esto no es un endurecimiento del corazón, es un ablandamiento sabio, una forma de proteger la vulnerabilidad de tu paz para que pueda fortalecerse. Al establecer este límite, no estás siendo egoísta. Estás siendo responsable de tu propia luz interior. Solo desde un lugar de paz segura y resguardada puedes generar la lluvia curativa de meta para el mundo. Deja que el pesado silencio de la puerta cerrada se asiente sobre ti. Siente la profunda seguridad de tu propia mente protegida. Estás a salvo. Estás separado de la tormenta. El caos del mundo debe permanecer afuera y tu corazón está fresco y sin cargas. Descansa profundamente en este espacio seguro, anclado por tus propios límites sabios. La puerta del monasterio. Establecer límites y soltar. Permite que tu respiración siga siendo lenta y profunda, un ancla suave en la corriente de la noche. Hemos aprendido a enfriar el fuego con paciencia y a sanar la tierra quemada con amor bondadoso. Ahora nos dirigimos a un aspecto crucial y a menudo incomprendido de la sabiduría budista, la sabiduría de los límites y el acto de negarse a aceptar lo que es dañino. Esto no es resistencia, sino autopreservación espiritual, arraigada en los preceptos de Sila, conducta ética. La libertad última de la ira se logra no solo gestionándola, sino decidiendo no recibirla en primer lugar.
Imagina un gran y antiguo monasterio zen situado en una colina que domina una ciudad bulliciosa. La puerta del monasterio, enorme y hecha de madera vieja y oscura, representa la línea precisa entre el mundo caótico y lleno de sufrimiento de las pasiones humanas y el santuario tranquilo y cuidadosamente cultivado de la práctica. Esta puerta es la encarnación física del voto de un monje hacia una vida ética. Un día, un rico comerciante de la ciudad, famoso por su temperamento volátil, su lengua cruel y su ego poderoso, llegó a la puerta. Estaba absolutamente consumido por la rabia debido a un negocio que había salido desastrosamente mal. Se dirigió furioso a la puerta, con el rostro escarlata, exigiendo ver al maestro zen. Procedió a desatar un torrente de insultos viciosos y personales dirigidos no solo al maestro, sino a toda la comunidad monástica, sus votos y su forma de vida. Sus palabras eran puro veneno, energía tóxica diseñada para herir, provocar y arrastrar a los habitantes a su propio conflicto interno. El maestro zen, el maestro Kei-san, un hombre cuya presencia era como un arroyo fresco en un día de verano, permanecía en silencio justo dentro de la enorme puerta de madera. No se inmutó, no reaccionó y no habló. Escuchó durante un largo momento, con ojos gentiles, observando el cuerpo furioso y tembloroso del comerciante y la saliva que volaba de sus labios. Kei-san no sentía ira personal. Sentía una compasión profunda y vasta por el comerciante, reconociendo que el hombre estaba, literalmente, siendo quemado vivo por su propia mente descontrolada, atrapado en un infierno creado por él mismo. Cuando el comerciante finalmente hizo una pausa, jadeando por aire, físicamente agotado por la fuerza pura de su propio odio, el maestro Kei-san realizó una acción simple y decisiva de inmenso poder espiritual. Dio un solo paso deliberado hacia atrás, situándose de manera clara e inequívoca dentro del umbral de la puerta. Luego, sin una sola palabra de defensa, contraargumento o juicio, cerró lenta y ceremoniosamente las pesadas puertas de madera. El sonido final fue un golpe bajo y resonante que resonó en el aire tranquilo, el sonido de un límite siendo sellado. El mercader se quedó totalmente solo afuera, de pie en el camino polvoriento. Su rabia, al no haber encontrado resistencia contra la cual empujar, no halló superficie donde adherirse ni fuego del cual alimentarse, e inmediatamente comenzó su colapso inevitable. Se dio cuenta, en ese silencio crudo y repentino, de que sus terribles palabras habían sido rechazadas por completo. No fueron recibidas. Los monjes se habían negado, cortés pero firmemente, a participar en su sufrimiento. Se habían negado a aceptar su destructivo regalo. Poco tiempo después, tal vez apenas una hora, el mercader, agotado, humillado y profundamente avergonzado, regresó y llamó muy suavemente al pesado portón. Un joven novicio abrió el portón apenas una rendija. «Me disculpo profundamente por mi comportamiento», susurró el mercader, incapaz de sostener la mirada del novicio. «He actuado de forma vergonzosa, pero, por favor, dime, ¿por qué tu maestro no discutió conmigo? ¿Por qué simplemente cerró el portón y me dejó afuera?»
El novicio transmitió las silenciosas palabras del maestro, enseñadas específicamente para este momento. El maestro dijo que no aceptaría tu regalo. El mercader estaba genuinamente desconcertado. ¿Mi regalo? Di insultos y odio, di maldiciones. Eso no es un regalo. El novicio, repitiendo la sabiduría que le habían enseñado, explicó la enseñanza más profunda y liberadora. El maestro Keisan pregunta: cuando alguien te ofrece un regalo y tú te niegas a aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo? El mercader, aunque agotado, se vio obligado a pensar. Reflexionó sobre la pregunta. Pertenece a quien ofreció, admitió finalmente. Precisamente, dijo el novicio con suavidad, tu ira, tus insultos, tu odio. El maestro Keisan se negó a aceptar ese regalo. Cerró el portón. Por lo tanto, todo ese veneno, todo ese calor, permanece enteramente con quien lo ofreció. El maestro protege su propio jardín interior al no cargar con el peso del sufrimiento ajeno. Esta profunda historia revela la sabiduría esencial de establecer límites éticos y practicar la no aceptación. La no aceptación no es un rechazo agresivo y reactivo. La resistencia es entablar una lucha mental. Tú estás equivocado. Yo tengo razón. Debo defenderme. No aceptación, sin embargo, es el acto silencioso y firme de dar un paso atrás, cerrar la puerta y negarse a permitir que la energía tóxica entre y contamine el santuario de tu propia mente. El maestro Keisan estaba practicando la forma más alta de Sila, la conducta ética, específicamente proteger su mente y la paz colectiva de la comunidad de las causas del karma negativo. Su paz no dependía de que el mercader eligiera el silencio. Su paz dependía únicamente de su propia elección de no internalizar el caos del mercader. No condenó al mercader, pues el juicio es una forma de involucramiento. Simplemente vio la naturaleza destructiva del regalo y eligió, con claridad y compasión, rechazarlo. La rabia del mercader era un trozo de carbón encendido. Al negarse a tocarlo, el maestro Keisan se aseguró de que solo el mercader sintiera la quemadura. Esta es una clase magistral de autoprotección espiritual. Mientras yaces aquí, descansando, considera las puertas metafóricas de tu propia mente y corazón. ¿Dónde has dejado el portón abierto hoy? ¿Permitiste, por hábito o falta de conciencia, que un comentario casual e irreflexivo de un colega o una palabra dura de un familiar entrara y arruinara tu paz? ¿Dejaste que un titular de noticias frenético o un chisme tóxico de las redes sociales penetrara en tu calma interior? ¿Cargaste con el peso emocional y la responsabilidad por el mal humor o el exabrupto de otra persona? Esta noche posees el poder silencioso e inexpugnable de montar guardia en tu propio portón. Imagínate como el maestro Keisan, de pie firmemente en el umbral de tu santuario interior. Siente el inmenso y antiguo peso de ese portón de madera en tus manos. Ahora, visualiza cualquier energía negativa restante, cualquier preocupación no invitada, cualquier resentimiento persistente parado afuera, exigiendo entrar. Te pide que lo asumas, que lo cargues. Toma una respiración lenta e intencional. Siente la firmeza profunda y estable en tu columna vertebral y la resolución silenciosa en tu corazón. Y con un compromiso interno suave y resuelto,
cierra el portón lenta y deliberadamente. Siente la separación. Escucha el sonido. Clic. Un golpe sordo. Sella el límite con tu respiración. Declara en silencio a la energía persistente: me niego a aceptar este regalo de negatividad. No cargaré con este calor ni con esta carga. Este dolor pertenece a las condiciones que lo produjeron o pertenece a quien lo ofreció. Mi santuario interior permanece imperturbable. Este acto no es un endurecimiento del corazón, es, paradójicamente, un sabio ablandamiento, una forma de proteger la vulnerabilidad de tu paz más profunda para que pueda fortalecerse y volverse más espaciosa. Al establecer este límite, no estás siendo egoísta, estás cumpliendo con la responsabilidad ética más alta, la responsabilidad por tu propia luz interior. Solo desde un lugar de paz segura y resguardada puedes generar de manera confiable la lluvia sanadora de meta para el mundo. Si estás constantemente agotado por aceptar la negatividad de otros, no te queda nada para dar. Deja que el pesado silencio del portón cerrado se asiente sobre ti ahora. Siente la profunda y sólida seguridad de tu propia mente protegida. Estás a salvo. Estás separado de la tormenta. El caos del mundo debe permanecer afuera y tu corazón está fresco, espacioso y libre de cargas. Descansa profundamente en este espacio seguro e inexpugnable, anclado por tus propios límites sabios y gentiles. El portón está cerrado. El fuego no puede entrar. El río fluye. Aceptación y no resistencia a lo que es. Asiéntate por completo ahora. Suelta cualquier esfuerzo restante, cualquier tensión final, y simplemente flota sobre la quietud de tu respiración. Nuestro viaje nos lleva ahora a la sabiduría de la aceptación y la no resistencia, a menudo referida simplemente como ta-ta-ta, la talidad o el ser así. Esta es la libertad definitiva de la ira. La comprensión de que luchar contra la realidad es la definición del sufrimiento. Cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, el carbón encendido simplemente cae de nuestra mano. Aprendemos a dejar que el río fluya. Imagina un monasterio remoto y asombrosamente bello, construido justo en el recodo de un río caudaloso y de corriente rápida. A los monjes se les enseña allí que el río es su mayor maestro, una lección perpetua sobre la naturaleza de la realidad. A un monje llamado Tetsugen se le asignó la tarea aparentemente sencilla de cuidar una pequeña valla de madera ornamental construida cerca de la orilla del río. Tetsugen era un hombre de voluntad intensa y decidida. Se frustraba fácilmente con las cosas que no obedecían a su intención. Su fuente actual de profunda irritación era el río mismo. Cada primavera, el río crecía con el deshielo, y la corriente poderosa y creciente inevitablemente dañaba su valla. Astillaba la madera, movía las piedras y a veces se llevaba secciones enteras. Tetsugen observaba la destrucción y el fuego familiar de la ira se encendía. Protestaba internamente contra el río. ¡Qué egoísta!
¡Qué destructivo! ¿Por qué no puede quedarse dentro de sus márgenes? Trabajo tan duro y lo arruina todo. Estaba enojado con el río por ser un río, una fuerza poderosa y cambiante. Estaba luchando contra la naturaleza fundamental del entorno en el que habitaba. Cada vez reconstruía obstinadamente la valla exactamente como era antes, con los mismos materiales, en el mismo lugar, intentando obligar al río a ajustarse a su idea de orden y permanencia. Y cada vez el río esperaba pacientemente a la siguiente inundación y demolía su esfuerzo. Cuanto más se resistía a la realidad del río, más sufría. Su ira era simplemente su mente diciendo: exijo que el flujo de la vida se detenga para mi conveniencia. Una mañana, después de una inundación primaveral particularmente devastadora, Tetsugen se sentó junto a las ruinas de su valla, totalmente derrotado, las cenizas de su ira convertidas ahora en fría desesperación. El maestro zen del monasterio del río, el maestro Kosen, se acercó y se sentó a su lado. «Tetsugen», dijo el maestro señalando el río, «dime qué estás viendo». «Veo una fuerza cruel e indiferente», susurró Tetsugen. «Veo destrucción. Veo la ruina de mi trabajo. Veo al río luchando contra mí». El maestro Kosen sonrió y recogió una piedra lisa, desgastada por el río. «El río no está luchando contra ti, Tetsugen. Tú estás luchando contra el río. El río simplemente es, fluye, crece, se encoge, transporta, deposita. No piensa en tu valla. Es puro tatata, pura talidad». «Tu ira», continuó el maestro con suavidad, «es tu negativa a aceptar la realidad del flujo del río. Te aferras a la idea de una valla permanente y fija, una orilla permanente y fija y una cantidad permanente y fija de esfuerzo que debería ser recompensado. Pero todo, absolutamente todo en este universo, está sujeto al cambio, anicca. La valla es temporal, el esfuerzo es temporal, la orilla del río es temporal, el momento contra el que luchas ya se ha ido. Tu sufrimiento proviene de intentar imponer tu pequeña voluntad sobre la vasta e indiferente voluntad del universo. Estás luchando contra el hecho de lo que es. El maestro señaló entonces una roca enorme y antigua que se alzaba firmemente en medio del cauce del río, donde la corriente era más fuerte. El agua corría a su alrededor, alisando su superficie, pero la roca permanecía. Cuando te resistes al flujo, eres como una valla mal construida, fácil de astillar. Cuando aceptas el flujo, te vuelves como esa roca. No te resistes al agua, simplemente eres lo que eres, permitiendo que el agua fluya a tu alrededor, sin exigir que cambie su curso. El maestro Kosen se puso de pie. «Tetsugen, deja de intentar reconstruir la misma valla. Observa el río. Acepta su naturaleza. Entonces, y solo entonces, podrás cooperar verdaderamente con él. Si el río fluye con fuerza, tal vez necesites construir la valla más arriba, o tal vez no necesites ninguna valla en absoluto. La verdadera paz se encuentra en la aceptación profunda y silenciosa de tatata, la realidad de las cosas tal como son». Tetsugen guardó las palabras del maestro en su corazón. Pasó el año siguiente no construyendo, sino simplemente observando el río. Observó los cambios sutiles en la corriente,
la forma en que el agua se remansaba en algunos lugares y corría en otros. Dejó de sentirse enojado por los cambios inevitables, simplemente los notaba. El fuego en su corazón fue reemplazado por una curiosidad silenciosa y objetiva. Se dio cuenta de la libertad de simplemente permitir que el mundo fuera él mismo, sin la pesada carga de su aprobación o desaprobación. Cuando llegó el momento de reconstruir, eligió colocar una serie de piedras, pequeñas y bajas, permitiendo que el agua simplemente fluyera sobre ellas sin causar daño durante la inundación, en lugar de intentar construir un muro contra el río. Había pasado de la resistencia a la cooperación, de la ira a la aceptación. El esfuerzo se volvió natural. Su paz interior ya no dependía de que el río estuviera en calma. Mientras yaces aquí ahora, deja que esta sabiduría del río que fluye te bañe. Identifica las áreas de tu vida donde estás luchando obstinadamente contra la corriente. Esa persona que nunca cambiará. El evento pasado que sigues deseando que no hubiera sucedido. La realidad financiera a la que te resistes. O la dolencia física contra la que te enfureces. Esa resistencia, esa lucha mental, es el combustible para el fuego de la ira y la frustración. En este momento de descanso profundo, permítete practicar la aceptación incondicional. Acepta el carácter definitivo del evento pasado. Acepta la naturaleza de la persona difícil. Acepta la situación no porque te guste, sino porque es. Esta aceptación no es resignación. Es un reconocimiento profundo de la realidad, una entrega radical de la demanda de control del ego. Con cada respiración suave, repite la afirmación silenciosa. Esto es lo que es. Este es el flujo. Siente cómo la tensión se derrite de tus músculos al dejar de luchar contra las corrientes invisibles de la vida. Eres la roca antigua, estable, inmóvil en tu centro, permitiendo que las aguas turbulentas del cambio y el desafío fluyan sin dañarte a tu alrededor. Al aceptar la forma en que el río fluye, estás soltando la carga más pesada de todas. La carga de intentar cambiar la realidad. Deja que el río te lleve ahora, no en un estado de resistencia frenética, sino en un estado de paz profunda y sin esfuerzo. El testigo silencioso, el observador de la mente. Permite que todo tu ser se rinda a la paz profunda del momento presente. Hemos viajado lejos, soltando el carbón ardiente, rechazando la segunda flecha y cediendo al flujo del tatata. Ahora llegamos al núcleo de la libertad personal, el cultivo del testigo silencioso, el observador de la mente. Esta práctica, arraigada en la meditación vipassana o de introspección, es la llave maestra para evitar que el fuego de la ira llegue a encenderse. Cuando eres el testigo, ya no eres el actor, y el intenso drama de la pasión pierde su dominio sobre ti. Imagina una antigua y silenciosa cueva donde un solitario maestro zen, llamado Gyosen, pasó décadas en retiro. La oscuridad de la cueva solo era interrumpida por el delgado rayo de luz de la entrada, que simbolizaba la luz estrecha y enfocada de la conciencia. Toda la práctica de Gyosen consistía en convertirse en esta luz, en simplemente observar todo lo que surgía en su mente sin juicio ni compromiso. Una noche fría, Gyosen estaba sumido en una profunda meditación. De repente, un recuerdo intenso de su pasado lejano surgió con una claridad asombrosa.
el recuerdo de una profunda injusticia cometida contra él cuando era joven. Era un evento que creía haber perdonado hacía mucho tiempo. Sin embargo, el recuerdo traía consigo una poderosa oleada del viejo y familiar calor. La opresión en el pecho, la mandíbula tensa, el rápido flujo de juicios. Este era el fuego antiguo intentando reavivarse. En el pasado, instantáneamente se habría convertido en la víctima, en el airado. Habría reproducido la escena, justificado su rabia y se habría sumergido de nuevo en ese drama tóxico. Pero los años de práctica habían cambiado su identidad fundamental. Ya no era el joven que sufría. Era el testigo silencioso sentado en la cueva. Cuando surgió la ira, Gyōzen no la suprimió, lo cual habría sido resistencia. Tampoco la siguió, lo cual habría sido rendición. Hizo algo radical y totalmente simple. Dirigió la luz pura de su conciencia hacia la sensación misma. Observó la ira como un fenómeno puro, despojándola de su narrativa. Notó las sensaciones físicas, calor ascendiendo, contracción en el abdomen, aceleración de la respiración. Nombró la emoción sin juzgar. Ira. Solo ira. Una ola de energía. No dijo, estoy enojado porque él me hizo esto. Simplemente observó, hay ira surgiendo en esta conciencia. Se dio cuenta de que la ira no era él. Era simplemente un evento temporal y condicionado que ocurría en su vasta y vacía mente, de forma muy parecida a una luciérnaga que parpadea brevemente en la oscuridad de la cueva. La luciérnaga brilla intensamente, pero no se convierte en la cueva. La ira surge, pero no se convierte en el testigo. Debido a que Gyōzen se negó a entrar en la historia, debido a que se negó a unir el pensamiento con la sensación, el suministro de combustible se cortó. La ira, privada de la narrativa mental que necesitaba para sostenerse, alcanzó su punto máximo. Comenzó a debilitarse y luego, como una ola que retrocede hacia el océano, se disolvió. Simplemente pasó a través de la espaciosidad de su conciencia y desapareció, dejando el silencio de la cueva, el silencio de la mente, inalterado. Esta es la profunda práctica de la observación consciente, el cultivo del testigo silencioso. La idea clave es la separación. Tú no eres tus pensamientos y no eres tus emociones. Eres el espacio ilimitado en el que los pensamientos y las emociones aparecen y desaparecen. Cuando surge la ira, la mente no entrenada se fusiona de inmediato con la emoción, pensando, estoy enojado. La ira y el yo se vuelven uno, y el fuego resultante es catastrófico. La mente del testigo silencioso, sin embargo, ve la emoción como un objeto. Hay un sentimiento de ira presente. Al mantener esta sutil distancia, esta suave brecha entre el observador y lo observado, evitas que el yo se queme. Mientras yaces aquí, descansando, esta es la práctica final y más refinada para lograr la paz verdadera. No tienes que ahuyentar los pensamientos que interrumpen tu paz. Simplemente tienes que dejar de convertirte en ellos. Intentémoslo ahora. Si surge un pensamiento de frustración, un recuerdo de injusticia o un plan para la reacción de mañana, no te muevas. No intentes resolverlo. No lo juzgues como un fracaso de tu meditación. En su lugar, cambia instantáneamente al papel del testigo silencioso. Identifica el pensamiento,
un pensamiento de preocupación. Identifica la sensación, un nudo en la frente. Tú eres la cueva, vasta y quieta. El pensamiento es la luciérnaga, brillante pero efímera. Tú eres el cielo despejado. La ira es la nube que pasa. Respira dentro de la sensación de la ira o la preocupación, aceptando su presencia por completo, pero niégate a dejar que tu atención siga la narrativa. Solo observa la energía pura y cruda del sentimiento. Nota cómo vibra, cómo se mueve y qué tan rápido cambia. Descubrirás que sin el combustible de tu historia personal, sin la intervención de tu ego, la poderosa energía de la ira no puede sostenerse por más de unas pocas respiraciones. Es un farol, un tigre de papel que requiere de tu creencia para poseer dientes. Este testigo silencioso es tu verdadero e inexpugnable ser, el centro fresco y tranquilo que permanece intacto ante las tormentas de la mente. Es la conciencia incondicionada que el Buda enseñó que era el camino hacia la libertad última. La ira no puede dañar la conciencia pura, solo puede dañar la identificación con la ira. Descansa ahora en la quietud de la cueva. No eres el cuerpo que yace en la cama. Eres la conciencia que sabe que el cuerpo está descansando. No eres los pensamientos que revolotean por tu mente. Eres la conciencia que sabe que los pensamientos están revoloteando. En esta realización profunda y silenciosa, el fuego de la ira no tiene suelo donde apoyarse, ni aire para respirar, ni narrativa a la cual aferrarse. Finalmente, has soltado por completo el carbón ardiente, no luchando contra él, sino simplemente dejando de ser la mano que lo sostiene. Descansa en la paz suprema, segura e infinita del observador. Las cenizas del fuego, la verdadera paz y la liberación final. Respira profundamente por última vez, sintiendo la rendición total de tu cuerpo a la comodidad del momento. Hemos completado el viaje de soltar la ira, pasando del reconocimiento del fuego creado por uno mismo a la quietud última del testigo silencioso. Nuestro destino final es la comprensión de la verdadera paz y la liberación final, el estado conocido como Nibbana, Nirvana, no como un cielo distante, sino como la extinción completa de los tres venenos fundamentales, la codicia, el odio, ira y la ilusión. Esta es la libertad definitiva de la necesidad de arder. Imagina el mismo monasterio zen de nuestras historias anteriores, erguido silenciosamente en la colina. Pero ahora han pasado años y encontramos al maestro Kei-san, aquel que cerró la puerta ante la rabia del mercader, sentado junto al pozo de fuego central en el gran salón. El fuego hace tiempo que se extinguió, dejando solo un lecho de cenizas finas, frescas y grises. Un joven monje se acerca al maestro y le pregunta: «Maestro, nos enseñaste cómo evitar el fuego de la ira, cómo rechazar el carbón. Pero, ¿qué es la paz verdadera? ¿Es simplemente la ausencia de ira o es algo más?» El maestro Kei-san tomó suavemente un puñado de la ceniza fresca y suave. Dejó que el fino polvo se filtrara lentamente entre sus dedos, observando cómo caía de nuevo al pozo. «Evitar la ira es solo el comienzo», respondió el maestro con su voz como el suave susurro de la ceniza. «La verdadera definición de paz no es meramente la ausencia de la llama, sino la eliminación de la leña misma. La ira y todo sufrimiento necesita combustible.
necesita el deseo de que las cosas sean permanentes, necesita resistencia al cambio y necesita la ilusión de que el yo es algo separado y debe ser defendido. Explicó que durante muchos años, incluso después de rechazar el regalo del mercader, todavía llevaba consigo el recuerdo del calor, el potencial para la ira. Estaba vigilante, siempre montando guardia en la puerta. Pero la paz última se encuentra cuando la necesidad del guardia desaparece, porque las condiciones fundamentales para el fuego han sido eliminadas. Mira estas cenizas, instruyó el maestro. Esto es lo que queda cuando el calor ha desaparecido por completo. Aquí no hay potencial para la llama. Si soplara sobre ellas, solo se dispersarían inofensivamente. Esto es Nibbana, el enfriamiento completo, la extinción perfecta. Dijo que la ira, el odio, es uno de los 3 grandes fuegos de la mente, junto con la codicia, el apego y la ilusión, la ignorancia. Mientras uno de estos fuegos siga humeando, los otros pueden reavivarse rápidamente. Cuando realmente soltamos la ira, comenzamos a ver la ilusión del yo fijo, aquel que necesita estar enojado, aquel que debe tener razón. Esta comprensión es la sabiduría que enfría todo el sistema. El maestro continuó, con la mirada dirigida hacia el vasto y vacío techo. La ira que alguna vez sostuvimos se sentía sólida, poderosa y necesaria. Pero cuando aplicamos las prácticas, la atención plena del testigo, la frescura de la paciencia, la compasión de Metta, descubrimos que estaba tan vacía como la vasija, tan transitoria como el río y tan frágil como un fantasma. Nos damos cuenta de que la fuente del calor era simplemente un hábito poderoso de la mente, y el yo, que se estaba quemando, era solo una idea, una colección de partes cambiantes. La liberación final es el conocimiento profundo y silencioso de que no hay un yo fijo e independiente que defender, ninguna cosa permanente a la cual aferrarse y, por lo tanto, ninguna razón para generar fuego. La batalla ha terminado no porque hayas ganado, sino porque finalmente viste que no había enemigo y no había un tú fijo para librar la batalla. Le entregó una piedra pequeña y lisa, enfriada por años de agua corriente, al joven monje. Lleva esta piedra. Es fresca, pesada y silenciosa. Que te recuerde que tu verdadera naturaleza es como esta, incombustible, intacta por las pasiones del mundo. La práctica termina cuando tu mente ya no busca la leña. Mientras te sumerges ahora en el sueño más profundo, deja que la sabiduría de las cenizas del fuego se asiente sobre ti. Has dejado el carbón, has soltado la segunda flecha, has cerrado la puerta, has permitido que el río de la realidad fluya. Eres el testigo silencioso. Ahora, simplemente experimenta el profundo enfriamiento final que queda. Siente la quietud profunda en tu pecho, donde antes residía el nudo de la ira. Reconoce que esta quietud, esta frescura, es tu estado inherente. Es la paz que siempre estuvo allí, meramente oscurecida por el humo de los pensamientos
y reacciones transitorios. Ya no hay necesidad de vigilar. Ya no hay necesidad de luchar. Ya no hay necesidad de justificar. Todo es como es, perfectamente impermanente, perfectamente vacío y perfectamente íntegro. Tu única tarea ahora es descansar completamente en esta paz, la paz de un fuego que se ha extinguido por completo, dejando solo la ceniza fresca y fina de la liberación. Deja que tu respiración se profundice, que tu cuerpo se relaje por completo y que tu mente se disuelva en el silencio suave y libre de cargas de la noche. Estás liberado, estás fresco, estás en casa. Si encontraste consuelo en esta sabiduría tranquila, por favor, considera suscribirte al canal Lotus Whisper. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias y enseñanzas antiguas para llevar paz a más corazones cansados. Que tu descanso sea profundo y reparador.